Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy continuamos con el serial de conferencias nacionales con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y bueno, tenemos el gusto que nos acompaña la vicepresidenta del capítulo Coahuila, la doctora María de los Ángeles López Martínez, una experta en derecho laboral, ya lo verán ustedes. Y en este sentido, creo que hay una mano ahí que nos está estorbando. Pero te vamos a... Listo, en este sentido, pues María de los Ángeles, qué bueno que nos acompañas en el aniversario, en el festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, tu academia. Muchas gracias, mi querido Jesús. La verdad es un honor poder compartir por esta vía electrónica nuestras conversaciones respecto de las diferentes gamas del derecho. No quiero dejar pasar esta oportunidad sin mandarte un abrazo a ti y a nuestro mentor y guía, el señor Juan Velázquez, por esta extraordinaria forma de celebrar este primer aniversario al haber conglomerado esta gran gama de juristas internacionales que de verdad han aportado sus mejores conocimientos en el mejor momento. Felicidades, de verdad, un fuerte abrazo y mi reconocimiento a esa labor titánica que has estado realizando. Gracias, gracias María de los Ángeles. Bueno, pues está con nosotros la doctora María de los Ángeles López Martínez, vicepresidenta del capítulo Coahuila de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, y abordará el tema vicisitudes para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral en México. Creo que es muy importante este tema, pues tenemos expertos en la Academia Mexicana de Derecho como Ángeles, como Domingo Auces, tenemos a Rubén Santillán en Seguridad Social, que obviamente están manejando cuestiones muy de análisis profundo de esta reforma y de los conflictos y problemas que se van a poder manejar y que busquemos políticas públicas para poderlos materializar. Que bueno, aquí tienen la opinión de nuestros expertos, incluso a nivel internacional, pues tenemos precisamente a un experto también, a Federico Lee, que también está haciendo equipo con ellos y que es un hombre también muy brillante, que fue precisamente ministro en la Corte Suprema de Panamá, fue secretario de Trabajo en Panamá y que hoy es el presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Esta es una gama de juristas del continente, de Europa, de México, que pues de alguna manera nos integramos para generar academia, para poder apoyar en políticas públicas, en procesos legislativos, que también inicia la academia, los procesos legislativos, porque es gente que independientemente de que son estudiosos del derecho, cada uno de ellos están en alguna vertiente del ejercicio profesional del derecho. Entonces, pues vamos a iniciar. Ángeles, pues, Ángeles es doctora en Administración y Alta Dirección, máster en Derecho del Trabajo, consultora en materia laboral desde 1984, adjunta al bufete Cavazos Flores, filial Saltillo, delegada en Coahuila de la Academia Mexicana del Trabajo y de Previsión Social. Ella fue galardonada con el premio Guillermo Ori Rabaira, es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, miembro del número 15 de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, catedrática de posgrado y vicepresidenta del capítulo Coahuila de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, lo que nos enorgullece mucho. Ustedes han ido viendo cada uno de los integrantes de la academia, la alta talla que tienen en la academia, en la experticia, en el ejercicio profesional y sobre todo su gran voluntad y la conciencia social para poder aportar en cualquier momento, pero más en estos momentos tan complicados que la misma pandemia, este COVID-19, este virus, pues ha generado complicaciones muy importantes. Entonces, pues vamos a iniciar. Ángeles, ¿en qué consiste el nuevo sistema de justicia laboral y qué problemas, qué vicisitudes presenta? Sí, gracias, Jesús. Sin duda estamos viviendo muchos momentos históricos y, como dicen, primeras veces. Hoy, o hace ya 2 años, mejor dicho, casi 3, después de haberse promulgado 100 años atrás la Constitución del 17, en el año 2017, pues se reforma el artículo 123 de una manera radical y totalmente distinta que nos marca un nuevo sistema de justicia laboral. Todos recordamos que esta
primera norma constitucional de corte nacional y estrictamente social, pues fue un parteaguas de la historia y del constitucionalismo, inclusive internacional. No obstante ello, nuestra legislación laboral secundaria pues tuvo su primera regulación desde el ámbito federal en 1931 y solo fue objeto de 3 reformas previas en 1970, en 1980, en el año 2012 y para culminar justamente el 1 de mayo del año 2019, señalando un nuevo derrotero que marcó básicamente 2 principios fundamentales. Uno de ellos, el ya cuestionado tema sobre la naturaleza jurídica de las juntas de conciliación y arbitraje, que el maestro Néstor de Buen señalaba, no podrían seguir siendo administrativas con facultades jurisdiccionales. Pues tal era su arraigo o presunta imparcialidad que los titulares de las juntas de conciliación, tanto federales como estatales, pues eran nada más y nada menos designadas por los gobiernos respectivos. Esta forma de constitución pues dejaba mucho que desear en la independencia y autonomía de tales órganos que sin duda eran conformados de manera administrativa. Fue así como a través de un estudio conocido por todos los mexicanos que se llamó Diálogos por una Justicia Cotidiana, llevado a cabo por el CIDE, el Centro de Investigaciones Docentes Económicas, y con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se presentó un primer dictamen o diagnóstico de las relaciones laborales y la manera de hacer justicia laboral en este país. Dichos resultados no eran del todo alentadores, nos mostraban un panorama poco aceptable, desde señalar que eran muy lentos los procesos laborales, la injerencia de las autoridades, actos de corruptelas y, desde luego, una desatención muy importante de las fuerzas directamente representadas, tanto de los trabajadores a través de los sindicatos como inclusive de los propios empleadores. Desde luego que no fue sino hasta la intervención económica que, de nuevo, siendo el derecho laboral del trabajo un derecho social, tiene connotaciones estrictamente económicas, porque no puede haber empleo sin empleador, no puede haber derecho del trabajo sin derecho al trabajo. De esta suerte, el Transpacífico y el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pues vino a ser ahora sí que el impulso final que nos obligó a que en la ley secundaria del 1 de mayo del 2019 se establecieran estas nuevas autoridades laborales para nuestro país. Y cómo no cuestionarnos la injerencia de estas gestiones económicas que influyen en todo el mundo, en el mundo globalizado y neoliberal que vivimos. Para ello solo bastará leer el punto 19.8 del Transpacífico y el Adendum 23, en el que nos obligábamos a asegurar que todos los procedimientos laborales y la aplicación de sus normas respectivas fueran justos, equitativos, transparentes, se atendieran al debido proceso y no implicaran plazos irrazonables o demoras injustificadas. Pero además de eso, que se reconociera una efectiva representatividad y democracia sindical. Y se generara un organismo distinto en el cual se pudieran garantizar que estos mecanismos a través de los cuales se puede hacer efectiva la libre sindicalización, la representatividad sindical y la negociación colectiva, pues generaran esa autonomía. Porque recordemos que hasta entonces, pues todos los registros sindicales de este país pasaban por ese tamiz de las juntas de conciliación y arbitraje y por tanto se veían dificultadas a poder prosperar muchas organizaciones que quedaron en el intento. Pero no solamente se buscó fortalecer el sistema de la democracia sindical, sino que se anunció la desaparición de estas juntas de conciliación y arbitraje y la creación de nuevos tribunales investidos con la calidad de jueces adscritos a los poderes federales y estatales en el ámbito de sus competencias. De esta suerte, las funciones que venían desempeñando las juntas de conciliación y arbitraje se pudieron dividir, diríamos, en 3 distintos vertientes. Primero, la fase conciliatoria, que era la naturaleza, el nombre, inclusive de la junta, pues se anunció que tendría que ser previa y obligatoria a cargo de un órgano independiente de autonomía constitucional, con técnica propia,
y con una serie de principios que invocaré más adelante. Asimismo, un modelo de justicia totalmente independiente y adscrito a los órganos jurisdiccionales. Y, por último, pues, ser efectivas esas garantías constitucionales que además han sido refrendadas por México en los tratados internacionales 98 y 87 para asegurar la libertad sindical y la representatividad de los sindicatos, así como una autenticidad correcta y legítima de la firma y depósito de los contratos colectivos. Me evocaré en esta conversación, que así me siento como en tu casa, Jesús. Estamos en nuestras casas, querida Ángeles. Y te recibo desde acá un pequeño espacio. Los acabamos de ver en Saltillo hace 2 meses, unos días antes de que esto arrancara. Esto arrancara, definitivamente. Desde acá, ahora sí que en una charla doméstica, podemos platicar de estos centros de conciliación y arbitraje en los cuales pues está puesto realmente el éxito o el fracaso de este nuevo sistema de justicia laboral. ¿Qué son estos centros de conciliación y arbitraje? La Constitución prevé que haya un centro nacional, un megacentro nacional de conciliación y registro, que así lo ha llamado. Y precisamente por cuestiones del espacio y del tiempo, me voy a abocar a hablar de las facultades, de los alcances y la responsabilidad de este centro, porque es con él con quien vamos a poder advertir si se logra llevar a cabo el cumplimiento efectivo de esa garantía macra de el derecho a la de hecho, Ángeles, de hecho, eso quería cuestionarte. Si en ese sentido, con esta reforma se está apostando el éxito del sistema a la conciliación y operatividad de estos centros de conciliación. Sin duda, sin duda, este Centro Federal de Conciliación y Registro, que es el órgano nacional y que actuará también a través de delegaciones en las diferentes entidades, pues tiene por objeto principal cumplir o hacer cumplir los principios sustanciales, humanos y básicos del derecho del trabajo colectivo, que es la representatividad, la certeza de la firma y registro de los depósitos de los contratos y la democracia. Este órgano, fíjate, Jesús, será quien de un tiempo, en cuanto inicie sus operaciones, que se espera que sea en octubre de este año, al más tardar al 1 de mayo del año 2023, pues tendremos que tener acopiados dentro de bajo su administración todos los registros sindicales de este país, sus estatutos, su actualización de directivas, los contratos colectivos vigentes, los que se lleguen a suscribir de aquí a ese entonces, pero además de eso, con unos nuevos procedimientos que garanticen precisamente esa representatividad. Y para ello voy a hablar solamente de los 2 casos sustanciales. Hoy por hoy los contratos colectivos, sabemos, se suscriben de voluntades mutuas generalmente entre patrones y sindicatos, y muchos de ellos se desconocen por sus propios trabajadores agremiados. Tal es el reporte que presentó el CIDE, que había alrededor de un 90% de los contratos colectivos de este país precisamente eran ignorados o desconocidos por los trabajadores. Entonces, la primera tarea fundamental es cómo hacer que esos contratos colectivos bajen a la base y sean conocidos por sus agremiados. Para ello se ha implementado una figura con un nombre curioso que se llama la legitimación de los contratos colectivos. A través de ellos, todas las organizaciones sindicales y los patrones que quieran ver avalado, legitimado su contrato de aquí al 2023, tendrán que agotar un proceso de consulta a las bases para obtener una mayoría calificada donde estos admitan que lo conocen, que lo aceptan y que están de acuerdo con dichas condiciones colectivas. Imagínate nada más el tamaño de la dimensión de esta función, porque en nuestro país tenemos sindicatos como el del Instituto Mexicano del Seguro Social, el de los magisterios y, por mencionar, los propios sindicatos de petróleos mexicanos y de las paraestatales, para poder levantar constancia de que han consultado a la base y han obtenido esta representatividad efectiva
en esos contratos actuales. Porque de no lograrse el cometido de manera administrativa, este centro federal simple y sencillamente cancelará los contratos. Otra figura que compete a dicho órgano es también justificar una representación previa antes de acudir a reclamar a través de una huelga o de una solicitud extrajudicial la firma de un nuevo contrato colectivo. Ya no bastará con que el patrón y el sindicato se pongan de acuerdo, sino será indispensable que el sindicato promotor, el sindicato aspirante de esa contratación colectiva, recabe cuando menos la aprobación de un 30% de los trabajadores agremiados y con la vigilancia, la supervisión y desde luego la aprobación del centro pueda entregar lo que se llama la constancia o el certificado de representatividad, que será como una licencia previa para poder demandar y suscribir un contrato colectivo. Sin duda, hasta ahí las cosas, pues ya tenemos bastante ocupación de este Centro Federal de Conciliación. Que además de eso, también en él recae la otra parte o tercio de la naranja que nos estamos ahora degustando. Y esta es precisamente la función conciliatoria que tiene que atender de los juicios individuales. Y el apoyo extramuros que va a ser en los procedimientos de huelga para también convocar a los contendientes de un proceso colectivo de huelga e invitarlos a una conciliación una vez que ya el juez haya admitido la demanda de emplazamiento a huelga, tendrá que darle vista a estos centros para que sean ellos quienes agoten la vía conciliatoria. Entonces, si sumamos o vamos sumando las diferentes funciones y le ponemos la cereza del pastel, que es recibir todos los convenios extrajudiciales que día a día, momento a momento, suscriben patrones y trabajadores para terminar de manera amistosa las relaciones individuales de trabajo, pues ya estamos hablando de un reto monumental para este gran centro. Hoy por hoy, en los análisis que existen, se dice que por cada juicio laboral se ventilan alrededor de 3 o 5 terminaciones voluntarias extrajudiciales. Es decir, supera en un 300 o 500% la demanda de los servicios de las juntas de conciliación únicamente para sancionar terminaciones individuales. Tiene un pequeño desliz, desde mi punto de vista, o contratiempo o vicisitud, esta función conciliatoria en materia federal. Los registros que arroja la propia Junta Federal y la Secretaría del Trabajo nos indican que un 70% de los juicios individuales que hoy llevan los tribunales laborales competen a organismos descentralizados o de corte paraestatal. Y por tanto, su posibilidad de negociación, de amigable composición, se reduce en gran medida. Pero además de ello, también compete a las juntas federales, y de nuevo será a los juzgados federales adscritos al Poder Judicial de la Federación, conocer de los temas de la seguridad social. Esto es, las demandas de pensiones, riesgos de trabajo, jubilaciones, etcétera, que ocupan hoy por hoy un 70% de los juicios y que por su propia naturaleza pues se encuentran exentos de la vía conciliatoria previa. El conciliador no puede venir para ver si cumples o no los números de cotización que se requieren para otorgarte una pensión, por ejemplo, o no sería capaz de poder descartar o reconocer pues un estado de invalidez a consecuencia de un riesgo de trabajo. Entonces, la propia naturaleza de ese tipo de procedimientos los excluye de la vía conciliatoria y, por lo tanto, pues, se irán acumulando algo de los nuevos juicios que estarán recibiendo estos tribunales judiciales federales. No quisiera que se nos fuese el tiempo solo en este centro que ya hemos dejado como un primer... Sí, seguimos Ángeles, pues tienes razón, porque te segmentamos, tristemente es una hora para algo tan importante, pero yo creo que después platicaré contigo para que generemos un par de espacios más, porque sí es importante que a todos los miembros de la academia le referenciemos con expertos como tú, como Domingo Auces, para que puedan tener un conocimiento pleno de lo que es esta reforma. Ángeles,
¿Cómo vislumbras tú esta transición cercana de 10 estados al mes de octubre? ¿Cómo la vislumbras? ¿Cómo la sientes? ¿Qué tan factible? ¿Qué tal lo que se estructuró normativamente, Ángeles? Mira, creo que hay mucha voluntad y ánimo de poderse concretar. Voy a felicitar también al Estado de México, que ha estado apuntalando precisamente la integración de estos nuevos juzgados a través de cursos de sensibilización. Actualmente ya se están llevando los cursos de especialización para elegir a los nuevos jueces federales a nivel nacional, pero de aquí al mes de octubre, que está prevista el arranque de este nuevo sistema, pues falta muy poco tiempo, y creo que sí es oportuno que nuestra academia incluso abra espacios de capacitación para todos los operadores y los aspirantes a ser jueces y funcionarios de este nuevo esquema de justicia. Porque no quiero dejar pasar y aprovechar la pregunta para decirte que uno de los grandes retos del sistema jurisdiccional para la materia laboral es precisamente abocarnos en los principios. Esto es nueva visión que deben tener los jueces laborales. Ya hemos escuchado una super conferencia sobre la distinción de los principios procesales. Perdón, y agregando, dejándolo ahí establecido, estos principios, esta teoría de los principios que opera en el nuevo sistema judicial laboral, ¿cómo se establece? Ya lo vamos a vincular, ¿te parece? Muy bien, gracias. Y terminaremos antes del tiempo para concluir. No, yo creo que no nos va a ajustar el tiempo, Ángel. Bueno, ya veíamos una experta conferencia sobre la diferenciación de los diferentes principios. Yo no me voy a detener ahí, pero sí necesito dejar establecido que hay diferentes criterios o ideas fundamentales que se contienen algunas en las normas y otras van implícitas en ellas o se derivan de la interpretación de los mismos. Y algunos son principios de carácter procesal, otros son características del propio procedimiento, otros son cualidades de los jueces y, por último, quizás no menos importante o con mayor relevancia, pues aquellos que sirven de orientación a las resoluciones y futuras sentencias de los jueces. La legislación laboral ha sido ambiciosa un poco en eso, aunque no le diéramos la relevancia, siempre hemos sustentado un principio fundamental del derecho del trabajo, el indubio pro operario, es decir, las interpretaciones a favor de la clase trabajadora. De esta manera se ha reiterado en foros y en la Constitución y en la interpretación y la jurisprudencia que ese es un principio fundamental para la aplicación del derecho. Pero también tenemos principios procesales que ahora nos estarán abonando a buscar una solución efectiva de las controversias y han sido retomados y reestructurados de la siguiente manera. Dentro de ellos tenemos la inmediatez, la inmediación, la continuidad del procedimiento, la veracidad, que es un principio nuevo que sumado al de realidad se adopta ya de manera explícita en la legislación nuestra. El de celeridad, concentración, economía, sencillez, la gratuidad y desde luego sus cualidades de siempre, que habían sido la oralidad y la finalidad conciliatoria. No obstante que dicho sea de paso ambas, pues fueron superadas y no podemos dejar de largo, a pesar del gran esfuerzo de muchas autoridades y juntas, pues porque fueron superadas por la gran demanda de trabajo y realmente se echaron a un lado, de tal suerte que hoy por hoy vemos demandas de formato, contestaciones de formato, audiencias casi ya pregrabadas o precapturadas que hicieron que estos principios fundamentales de la oralidad y la conciliación pues quedaran casi abandonados y que debemos de retomar de manera muy puntual. Algo que debemos considerar para que estos jueces valoren al momento de emitir sus sentencias es que ahora están investidos con mayor importancia su facultad de incursionar en el proceso, es decir, de ser exhaustivos en cuanto a la investigación de esa verdad para poder hacer acopio del principio de realidad, llevando a cabo interrogatorios libres, posiciones directas, ubicando desde el inicio del juicio en esta audiencia inicial de depuración del proceso, un planteamiento de la litis que nunca habíamos visto. Nosotros en el proceso laboral ordinario actual vemos que la litis no la fija el laudo, la resolución, lo equivalente a la sentencia. Pues ahora
al inicio del proceso, el juez hará copio de este principio y la concentración, la sencillez y la economía para darnos a conocer y precisar cuál es la controversia real a dirimir y quizás a resolver de una manera pacífica y amistosa en esta misma etapa o previo al procedimiento. No se abandonan tampoco los principios de la tutela de derechos, la congruencia de las sentencias y lo que conocemos también en el argot jurídico, pero en materia laboral un poco disimulado, la suplencia de la queja. Recordemos que los intereses laborales por lo general atienden a las demandas de los trabajadores. Y de esta manera, la propia ley prevé actualmente y seguirá sosteniendo que será el juez quien podrá hacer una revisión previa de sus pretensiones para poder orientar si se encuentran comprendidos todos sus derechos que de suyo son irrenunciables. Y vale el comentario para mencionar que además del indubio propietario, la irrenunciabilidad de los derechos fundamentales de los trabajadores pues van a la mano de soporte de este nuevo sistema de justicia que además, decíamos, es de corte social. Por lo tanto, la tutela de derechos hoy ha retomado una importancia peculiar con medidas precautorias específicas para personas vulnerables. Vamos a hablar del caso de las mujeres embarazadas, en cuyas demandas se puede apreciar su estatus de embarazo. En esta situación, el juez puede inclusive decretarle al patrón que inhiba su baja del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, que cancele un trámite que le inhiba el derecho a la seguridad social mientras dure el juicio y se dirime la controversia. Pero esta medida tutelar del derecho también la podemos apreciar cuando hay casos de personas mayores, de trabajo infantil, de personas que se duelen de violencia laboral, de discriminación o que por la misma circunstancia de un riesgo inminente pudieran acogerse a esta tutela judicial y oficiosa que la ley hoy prevé. También en este maravilloso mundo de los principios, la equidad y el debido proceso y una figura sensacional del derecho del trabajo que se adoptó en la reforma del 2012, pero que parece que la leemos como si fuera un rezo nada más, es que el derecho del trabajo, además de ser tutelar de la clase trabajadora, además de ser irrenunciable y resguardante de las garantías fundamentales del trabajo, de un salario mínimo, una jornada humana, las condiciones de seguridad e higiene suficientes, el sistema de seguridad, su posibilidad de asociación y de negociación, y también de no asociación en un momento dado, aparece la clave fundamental de las relaciones laborales, que es el equilibrio entre los factores de la producción. Este principio, que solo veíamos en los conflictos colectivos, la ley lo asumió como el propósito máximo de la norma. Y hoy por hoy, a raíz de la pandemia, lo hemos podido ver patente. ¿Cómo se manifiesta ese equilibrio de los factores de la producción? A través del diálogo social. Esto es, a través de las concertaciones donde haya una comprensión recíproca de necesidades mutuas y tanto empleadores como empleados puedan validar las condiciones particulares de cada centro de negocio y así llevar a buen puerto las controversias que estos dirimen. Cuando se incorpora este principio de equilibrio de los factores de la producción, pero se concatena a la máxima de que este equilibrio tiene que buscar la justicia social, pues entonces podríamos decir se amplió la cobertura de este derecho laboral universal para cumplir los dos propósitos, el derecho al empleo y el derecho del trabajo. Bajo esas generalidades, no podemos olvidarnos que el derecho del trabajo también ya en su historia contemplaba principios fundamentales como la igualdad de las partes, que a veces discutimos y decimos no puede haber igualdad entre desiguales. La igualdad de las partes en el derecho procesal existe y se hace patente porque la facultad que tiene uno de defensa tiene el otro, la facultad de prueba que tiene uno le asiste al otro, los mismos recursos que
que conllevan a una parte a su representación, también los puede hacer acopio la contraparte. En ese derecho de contradicción y de defensa que sustentan, desde luego, el debido proceso. Lo que existe de desigual, la ley se ha encargado de establecer procedimientos o mecanismos, mejor dicho, para garantizar la tutela de los menores, la tutela de evitar la discriminación y un tema también de igual importancia que es la resolución con perspectiva de género, el acortar la desigualdad entre hombres y mujeres bajo ya 4 convenios internacionales que tiene suscritos México, entre ellos el 100, el 111, el 156, el 183, donde ya nos habla de una igualdad de remuneración, de oportunidades en el empleo, de no violencia en el trabajo y de arraigo a esos históricos lastres de la discriminación que conocemos de las mujeres. Porque duele y duele mucho pensar que inclusive hoy en día en la Suprema Corte de Justicia, a nivel de magistrados, pues no llegamos ni siquiera a un 20% de ocupación de mujeres magistradas del total de estos. Entonces, eso muestra cómo la desigualdad se ha hecho manifiesta aún en los estratos donde nos compete la aplicación del derecho y de los principios. Juzgar con perspectiva de género es un punto muy sensible de las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque las mujeres, por lo general, como que hemos adoptado la posición de que somos iguales a los hombres, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, pero sin embargo, en la práctica, la línea que distingue a la discriminación y la igualdad en remuneraciones y oportunidades se hace muy visible. Comúnmente, a veces escuchamos, a mí no me dieron el puesto porque yo no tengo oportunidad de viajar como puede hacer un varón. Y eso, dijera, pues es que yo, es cierto, no puedo viajar porque no puedo conciliar mis actividades domésticas con las actividades laborales. Pues de eso ya se ocupa este nuevo sistema de justicia laboral en el que juzgar con perspectiva de género nos lleva a conocer todo el contexto sobre el cual se puedan garantizar o no los derechos de las mujeres en el mundo del trabajo. Existe, como todos conocemos, un protocolo expreso y explícito de cómo juzgar con perspectiva de género. Y en él se abocan dentro de las pinceladas que deja desde luego el arbitrio del juzgador, quien estará obligado a analizar la condición de la mujer, si está en estado de embarazo, si la custodia de los hijos o de la familia le llevó a tomar una determinación de renuncia o de separación a su trabajo o de no poder aspirar a un ascenso, a una promoción por razón de su propia condición particular de mujer o de responsable de la tutela de los hijos, pues será cuidado al momento de que se emita una justa sentencia bajo este principio fundamental. Pero también el juez no puede ir solamente a la parte de la condición de la mujer y al contexto, sin olvidar la neutralidad de su análisis que tiene que hacer del acervo probatorio que alleguen las partes. Porque la legitimidad de las acciones del juez no se puede perder tampoco cuando, para eso, ustedes los constitucionalistas, pues nos han llevado a la delantera y seguirán siendo nuestros maestros para poder hacer acopio de la ponderación de los principios, de poder resolver en este esquema en donde México no se ha quedado atrás en materia laboral. Para dar un dato referencial, simplemente nosotros tenemos firmados 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Los 8 convenios fundamentales están suscritos por México. El último que nos faltaba fue el que incorporamos en noviembre del 2018 para hablar de los derechos de sindicalización y la negociación colectiva. Pero tendremos el de la edad mínima, el de cómo abolir las peores formas de trabajo infantil, la libertad sindical y la protección de los derechos sindicales, la discriminación, empleo y ocupación, la igualdad de remuneración de la que hablábamos ahorita y, entre otros,
como el derecho al descanso, a la debida indemnización en caso de accidentes de trabajo, el principio de buena fe con el que debemos actuar los litigantes y las autoridades y que ya nos recalcaban, es un principio fundamental de los procedimientos, de tal manera que aún las sentencias que revisamos hoy en materia laboral nos hablaron muchas veces de la buena fe con la cual se comportaban ambas partes en cuanto al procedimiento, en cuanto a la aportación de pruebas y en cuanto al respeto de estas condiciones del trabajo digno, entendido como tal aquel que efectivamente garantice la remuneración adecuada, el justo trabajo y las condiciones de seguridad de higiene, la seguridad, el medio ambiente, el respeto, la inclusión, entre otros más. Pero no terminamos ahí, porque estas nuevas sentencias que garanticen el principio de realidad, de congruencia, de legalidad, de resolver con perspectiva de género, ¿verdad?, de buscar dignificar el trabajo, resarcir las violaciones a los derechos fundamentales de los trabajadores. Plantea también el gran reto de no dejar de lado la posibilidad de este diálogo social, que es precisamente el parteaguas que hoy por hoy, ante esta pandemia, nos ha presentado soluciones apropiadas para buscar aminorar el efecto económico que todos conocemos hemos llevado. Desafortunadamente, y voy a aprovechar para no abandonar este punto, la pandemia por el COVID-19 pues nos llevó, todos sabemos, a una paralización de actividades en este país. Ángeles, qué bueno que dices eso por los tiempos, que estamos más o menos, pero ahí sí quisiera, ya que estás planteando ese tema, si será necesario de una vez un replanteamiento del derecho del trabajo por virtud de esta COVID-19, ¿sí? Sí, agradezco tu pregunta, Jesús. Estamos hoy por hoy en un parteaguas de la historia de la humanidad y del derecho del trabajo. De la noche a la mañana nos encontramos con la necesidad de hacer acopio de ese diálogo social para buscar fórmulas en las cuales patrones, sindicatos o trabajadores directos, micros y pequeñas empresas pudieran resolver cómo atender el llamamiento de quedarse en casa. Es decir, cuál sería la remuneración. Nos enfrentamos también de la noche a la mañana con la necesidad potencial de buscar en la mayor medida posible el trabajo en casa, el trabajo a distancia, el home office. Y de esta suerte nos dimos cuenta que nuestra legislación es muy corta sobre el teletrabajo. Se ha quedado muy limitada a lo que es el trabajo a domicilio. Partimos de una historia de que el trabajo a domicilio era el de las costureras que se llevaban obviamente sus trabajos a realizar en casa en las horas que el espacio de su actividad doméstica se lo permitía. Y de ahí lo quisimos llevar a la era moderna, a esta época en la cual lo que tenemos a la vuelta de la esquina, pero que nos llegó de un segundo a otro, pues precisamente la industria 4.0. Es decir, tenemos hoy que hablar de del trabajo inteligente, ¿verdad?, de la inteligencia artificial, de las relaciones laborales que se llevan a cabo incluso de manera no presencial. Estábamos acostumbrados a que el trabajo solo existía entre una persona que asume una obligación, un deber de obediencia por una remuneración en sitio, de manera física, de una manera, decimos, subordinada. Hoy por hoy el teletrabajo, el trabajo a domicilio, la industria 4.0 nos ha replanteado la necesidad de regular nuevas formas de trabajo que no se ha dicho si serán de tiempo completo, si serán por resultados, si simplemente habrá o no un contrato de trabajo que no fue suscrito, sino solamente fue asumido de manera electrónica entre el que presta el servicio y el que ya lo está ejecutando, como cuando nos llaman para ofrecernos diferentes servicios de manera telefónica, y nos hemos dado cuenta que hemos estado carentes de esa regulación completa. Esta problemática mundial
también nos presentó una cruda realidad de las grandes oportunidades que tiene nuestro sistema de seguridad social. En este país, más del 51% se dicen en números del INEI, son trabajadores informales. No gozan, por lo tanto, de seguridad social. Y de la noche a la mañana, a raíz del COVID, se encontraron sin empleo, sin una manera de tener una remuneración y sin un sistema de seguridad social que soportara la posible padecimiento o enfermedad, o que nos diera la oportunidad de tener un seguro de desempleo que diera pauta para complementar las remuneraciones de aquellos empleadores que tuvieron que ajustar sus condiciones a medio salario o a 3/4 del salario, pero que no tenían, no existe un procedimiento ágil para poder hacernos de un seguro de desempleo útil. Pueden hacer uso de las reservas que se tienen en el sistema de ahorro para el retiro, pero eso, además de ser un procedimiento un poco complejo, tampoco es inmediato, pues va en detrimento de su propio futuro de pensión o de la seguridad social que tendrá que replantearse en un futuro. Entonces, sin duda, es más, yéndonos a la materia judicial, la solución de esas controversias, de esos 500,000 empleos que hemos perdido en un mes, en el peor de los casos de aquellos trabajadores y patrones que no pudieron resolver esa controversia de un despido inminente, pues tampoco han tenido la posibilidad oportuna de atenderse a través de una Procuraduría de la Defensa del Trabajo que tiene limitada su función. Pero sin embargo, en algunas entidades se abrieron páginas para hacer conciliaciones virtuales. Eso no estaba previsto. Requerimos regularlo. La necesidad de la pandemia nos llevó a avanzar más rápido de lo que estábamos esperando. ¿Por qué no? Si vamos a llevar al sistema de justicia, a la oralidad, a una sala de audiencias, ¿por qué no hablar de las audiencias virtuales? ¿Por qué no poder darle mayor agilidad? A los jueces laborales se les está imponiendo el deber de presidir personalmente todas las audiencias. Hoy, en un promedio, las juntas locales de conciliación levantan o reciben de 30 a 50 audiencias por día con 5 secretarios. ¿Cómo vamos a llevar esto a un solo juez? Pero si lo hiciéramos de manera virtual, de manera dinámica, con una síntesis del proceso, si abriéramos la oportunidad, que si esa sí está regulada, de recibir pruebas de peritos, de testigos, de declaraciones a distancia, sin lo engorroso y emproblemado que resulta diligenciar un despacho o desahogar un exhorto, pues estaríamos también dando respuesta a ese anhelo de una justicia más rápida, expedita, equitativa y que garantice estos principios fundamentales. Entonces, sin duda, hay muchos temas que podemos ir entrelazando para presentar ya una nueva alternativa. Hoy por hoy, en estos días, se presentaron iniciativas al Congreso de la Unión sobre cómo regular la suspensión de actividades por una situación de emergencia por causas de fuerza mayor. Una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Yo me apena, y lo voy a decir porque no lo puedo resistir, a lo largo de este país se generó una gran incertidumbre de cómo tendría que ser el proceso de suspensión de actividades. Si estuviéramos conscientes de que nuestra legislación laboral se sustenta en principios y que las normas efectivamente lo que regulan son conductas que han sido presentadas, no tendríamos por qué haber sufrido esta incertidumbre. Hoy por hoy la legislación laboral ya absorbe un supuesto de contingencia sanitaria, bajo una quizás poco alentadora respuesta, porque lo que obligaba a pagar en una contingencia sanitaria era un salario mínimo por 30 días, que sin duda hubiera generado una problemática mayor a este país. Pero la solución estaba dada. También estaba dada la posibilidad de una suspensión por fuerza mayor. Los principios tutelados en ambas figuras o causales de suspensión caben perfectamente
en el cese de actividades por la contingencia de la pandemia. Hoy por hoy se pretende incorporar un nuevo artículo en el que se haga uso de esta terminología que llevó al Ejecutivo Federal, al Consejo Nacional de Salud a determinar que estamos en una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y establecer una nueva regulación. ¿Para qué? Con propósito de fijar que la remuneración sea más benévola para el trabajador. Con lo cual estamos todos de acuerdo. Sin embargo, si dejáramos pasar de largo esta iniciativa, nos vamos a encontrar dos dificultades fundamentales. Una es que si no desaparece la causal de contingencia sanitaria, pues tendremos dos causales. Una de contingencia sanitaria y otra de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Una regulada sin necesidad de autorización alguna, con un pago de salario mínimo, y otra regulada, si prospera la iniciativa, con un pago de un salario completo por 30 días y posteriormente por un salario mínimo. Pero además de eso, estas iniciativas se han olvidado de que existen personas vulnerables, existen personas de riesgo. De igual manera, hoy en la legislación laboral ya se contemplaba qué hacer con el caso de las mujeres embarazadas en caso de pandemia. También se regulaba qué hacer con los trabajadores menores de edad en caso de pandemia. Pero si esta ley prospera y no se ocupa de estos puestos de personas o trabajadores en riesgo, pues de nuevo quedaremos en la vacatio legis de nuevos supuestos que no cumplen el objetivo final de dar certeza y de dar respuesta a las necesidades de la humanidad, que es el sustento básico de todas las normas jurídicas que conocemos. Perfecto, Ángeles. Fíjate que qué bueno que haces ese análisis, cómo al final de cuentas ese diálogo de fuentes se establecen y se anexan nuevos principios precisamente al proceso laboral, y haces alusión muy importante en la tutela multidimensional, ¿verdad?, del derecho laboral, estos 8 tratados ratificados por México, y reiterar pues en este tema del control de convencionalidad y constitucional y convencionalidad, como hay una observación muy interesante, la 18, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, y ahí se hace una referencia muy clara del artículo 6 precisamente del protocolo, y aquí entender cómo estas circunstancias modifican precisamente los límites del derecho. No te estoy escuchando. ¿Me escuchas? De este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 6 lo establece un análisis profundo. Y también viene la responsabilidad del Estado, la responsabilidad, el tema de la obligación positiva, pues de generar evidentemente las condiciones para que sea el trabajo. O sea, es muy importante cuidar al trabajador y al patrón en esa relación, ¿no? Una cosa es el manejo procesal, porque si hoy no se busca la manera de que este 75% de empleos que se pueden perder con la quiebra de micro, medianas, pequeñas y medianas empresas, pues va a lacerar al trabajador, independientemente del patrón. Es algo terrible, y esto está también establecido en los artículos 6 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vinculado al 8, que es el tema que tú ya abordaste de seguridad social. Entonces es una situación muy importante que tiene que analizarse hoy en día en las obligaciones del Estado mexicano como parte del sistema interamericano. Y para que esto se materialice, Ángeles, qué bueno que haces, porque por ejemplo vamos a tocar el tema del Uber con Jorge Federico Lee también, y cosas así que no son tan cotidianas, con relación a algunas resoluciones de la Corte de Casación francesa y de la Corte Suprema de Estados Unidos, como en vía de interpretación, en esta vía tan importante, se puede generar razonadamente a través de test de proporcionalidad y razonabilidad que tú ya misma señalaste cómo se vienen a adoptar en el tema de interpretación, pues para ver cómo quedan las cuestiones en esa relación que realmente es de trabajo y que ordinariamente también se pretende evadir. Yo, para cerrar por cuestión de los tiempos, Ángeles, y vaya una extraordinaria conversación, que es más que una conferencia, de acuerdo a tu visión, con toda esta experiencia que has tenido de muchos años y el prestigio que has desarrollado a nivel nacional e incluso internacional, porque tienes una pertenencia a organismos internacionales, ¿tú consideras que están preparados los operadores del sistema, las autoridades, los patrones, los trabajadores y los abogados? ¿Sí se está preparado para ello? Pues lamento decir que la respuesta no puede ser positiva.
¿verdad? No tenemos ni siquiera hoy ubicados dónde estarán los nuevos juzgados, ¿verdad? Materialmente, para iniciar. Yo dudaría mucho de poder admitir que hoy por hoy ya se haya hecho una preselección o se esté haciendo un reclutamiento formal de integración de expedientes de quiénes serán los nuevos jueces y los nuevos funcionarios que integren la Junta. Y para darte un dato crucial sobre esta apremiante necesidad de que nos capacitemos todos, de que nos replanteemos el derecho del trabajo, de que veamos cómo sí funciona, porque esto va a ser evidentemente una cuestión de voluntad. Nos estamos dando cuenta que hoy por hoy no se ha ni siquiera planteado al Senado la propuesta de quiénes serán el titular dirigente del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, responsable de esa serie de actividades que de manera muy genérica quise dejar señalados, pero que es un mega organismo nacional del cual depende ese derecho fundamental de la democracia sindical. Y no está ni siquiera iniciado el proceso para su designación. Este organismo tiene que estar preparado 3 meses antes de octubre, porque en octubre tendrá que tener ya delegaciones en esas 10 entidades para poder recibir las conciliaciones previas que se necesitan y son indispensables para iniciar el proceso judicial. Creo que es momento político, económico y social de hacer replanteamientos. Una idea que se me viene de pronto es que los organismos como nuestra academia, las asociaciones, nos demos a la tarea de hacer talleres de difusión, de sensibilización, de difusión, de conocimiento, que hagamos praxis sobre los nuevos esquemas de las audiencias, hagamos acopio de la ya avanzada capacidad conciliatoria que de mutuo propio los trabajadores y los patrones hemos venido haciendo per se, y adelantar, abrir más las puertas de las procuradurías del trabajo para entrenar esa parte de la conciliación de estos miles de juicios que hoy por hoy están en los escritorios de los abogados, esperando a que llegue el 1 de junio o la reactivación de los juzgados para presentarlos. Imagínate nada más cuánto tiempo va a demorar en que esas demandas y peticiones sean programadas para una audiencia o atendidas por la parte contraria. Si esos juicios hoy, en lugar de llevarlos a la vía jurisdiccional, ya de antemano las asumiéramos en la vía conciliatoria, volviendo al diálogo social, a una invitación abierta de la sociedad de buscar hacer uso del mecanismo conciliatorio que tenemos, si diéramos mayor apertura a los centros de medios alternos de solución de controversias que ya operan en los tribunales judiciales y estuviéramos soportando esta cúmula de trabajo, de estas nuevas reclamaciones laborales, creo que podríamos estar en una oportunidad un poco más alentadora de esperar el mes de octubre con más optimismo para esos estados que dentro de ellos, aunque algunos fueron electos, como Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, porque tenían menos cargas en esta materia, pues también el que lidera todo este primer proyecto o primera fase es el Estado de México. Y nada más por la dimensión y la capacidad que tiene, creo que alrededor de 4,000 audiencias diarias levantan. No, y la alteración en las cuestiones económicas que se están dando en el país. No, sin duda. Ese es otro tema que nos lacera a todos, ¿verdad? El impacto económico de esta suspensión de actividades, pues te comentaba hace un rato, en datos oficiales ya estamos sumando la pérdida de 500,000 empleos. De acuerdo a los números del Seguro Social, estamos hablando de empleos formales. Nada más formales. Eso implica que si volteáramos hacia el pasado, estaríamos con la cantidad de empleos que tuvimos alrededor de hace 8 años. O sea, 8 años nos llevó en una reactivación económica global poder integrar al empleo formal estos cientos de miles de trabajadores que hoy desafortunadamente por causas que nadie quisimos obviamente llevar a la práctica tuvimos que adoptar. Entonces tenemos que ser más proactivos
en una reactivación de estas micro, medianas y pequeñas empresas, desde luego con apoyos económicos, que tú bien mencionabas, ¿verdad? En el pacto firmado por México está la obligación del Estado de impulsar, desde luego, la creación de ese empleo, de fortalecer las fuentes de empleo. Hace un año, poco más de un año, me encontré revisando cosas que uno relee, 10 recomendaciones que hacía la OIT, fíjate, para enfrentar el mundo de la inteligencia artificial, para enfrentar la era de la industria 4.0. Y no dejó de considerar entre los mismos, voy a leer así rápido algunos de ellos, el segundo de estos, dice incrementar las inversiones en las instituciones, las políticas y las estrategias que presten a las personas a lo largo de la transición que entrañe el futuro del trabajo. Solamente para abordar ese futuro inminente habría que hacer una inversión. Pues hay que hacer un doble esfuerzo de eso. También era necesario en esta recomendación transformar las políticas públicas para permitir que las personas adquieran competencias, perfeccionen las que ya tienen y hacer un reciclaje profesional. Eso lo exige también el comité. Exactamente. Sí. Entonces, en estas 10 recomendaciones, que te estoy mencionando solamente algunas dos, establecer una garantía, obviamente, laboral universal, de seguridad social, que cumpla pues, todas las expectativas de un retiro digno de los trabajadores en edad jubilatoria. Decía, hay que considerar también esquemas de trabajos parciales, flexibilidad en el tiempo, trabajo home office, es decir, cómo podemos llevar más empleos al menor corto tiempo posible, ¿verdad? Desde luego, hacer acopio de las tecnologías de la información. Ya nos dimos cuenta que nuestro país no estaba tan rezagado como creíamos, ¿verdad? También hemos visto cómo se incrementó las compras por internet, las comunicaciones familiares, sociales, como inclusive culturales, como las que estamos haciendo ahora, de académico. ¿Por qué no hacerlos también en la administración de la justicia? ¿Por qué no llevarlas también al plano del desarrollo de nuevos trabajos que han sido mermados por esta pandemia? Correcto, ¿no? Pues sí, hablar de condiciones equitativas, justas, precisamente y satisfactorias, ¿no? Que tiene que buscarse más allá de este tema, porque sí es muy, muy importante el tema del proceso laboral, ¿no? Pero también es muy importante el tema de generar efectividad en estos derechos fundamentales y humanos del trabajador, evidentemente. Entonces, la idea es no polarizarnos en esas cuestiones, fortalecer, obviamente hay empresas muy fuertes, tú mismo has dicho, transnacionales o nacionales, que hoy en día adoptaron este tema de manejar la tecnología como Amazon, impresionante, que ha abarcado muchísimas cosas y que ha desplazado a otras muchas, y más ahora en este tipo de pandemia como se adelantaron. Y este tema del teletrabajo, pues analizarlo muy bien a fondo, porque hay voces encontradas en ese sentido que a veces la supervisión es muy complicada. Yo obviamente ni necesito comprometerte, sé tu voluntad, el orgullo de que perteneces a la Academia Mexicana de Derecho como cada uno de los integrantes. Reitero cómo se ha visto que vienen ponentes de los más importantes del mundo, españoles, italianos, que se van a agregar alemanes, y materialmente estamos cubriendo toda América Latina, gente con experticia en todas las ramas de derecho procesal, y que vamos a generar algo muy interesante que es como un taller que encabezarán tú y Domingo Auces en materia laboral y en seguridad social. Hay un gran maestro, Rubén Santillán, que está con nosotros de la Universidad Nacional Toma de México, y varios otros amigos que integran la academia, y algunas personas que también están a nivel interamericano, sobre todo a nivel, por ejemplo, Jorge Federico Lee, que ya lo comprometimos, que es un hombre también genial en materia de derecho procesal del trabajo. Y generamos este taller porque es el compromiso que siempre hemos tenido. O sea, ni un costo de membresía, ni un peso en generar capacitación. Es algo de cumplir con un gran compromiso social. Esta sumatoria de talentos es extraordinario porque es una gran fortaleza. Dicen que el conocimiento es poder, y este poder se emplea simplemente pues, para apoyar a la capacitación, a generar un manejo homogéneo de abogados en todo el país, en todas las ramas
de la función pública, del litigio, de la academia, de la investigación, y de alguna manera que sirvan como una base, una referencia en cuestión de generación de normatividad y de políticas públicas. Entonces, Ángeles, pues ya tenemos ese compromiso, una vez más lo reiteramos, con académicos de tu talento, reitero tú, Domingo Once Villalpando, Rubén Santillán y algunos otros muchos, y estaremos platicando en días para generar, si se puede, en junio, hay que ver porque vamos a contener, se extendió este congreso que iba a ser en junio, porque a nivel internacional nos han pedido varios de los mejores procesalistas en las diversas ramas participar, y igual varios de los muchos académicos que tenemos en la estructura nacional, y entonces pues generaremos algún taller, ya veremos cómo lo platicamos los tres, con un trabajo muy de conciencia, como dijiste tú, de procesalistas, de abogados expertos en derecho laboral como eres tú, y Domingo y otros muchos en seguridad social, y constitucionalistas que nos van a invitar. Esa es la situación hoy más que nunca. ¿Cómo podemos trabajar en equipo? En técnicas legislativas tenemos gente experta. ¿Cómo podemos trabajar en equipo para generar toda esta sinergia? Hoy en día el tema de la sociología urbana nos lleva a la experticia, pero esta experticia nos acerca cada vez más. O sea, increíblemente dices tú, ¿es un proceso de segregación? No, es un proceso de especialización, que si se da en la magistratura se debe dar en el litigio, en la función pública se debe dar entre el abogado, pero es que eso nos une más, porque varias de las vertientes tenemos que estar vinculadas, incluso hoy en el tema de las ciencias auxiliares, cómo nos apoyan en los procesos. Entonces, hoy cerramos esta extraordinaria disertación porque sí parece una buena plática, pero se genera un sinnúmero de conocimientos que orientan hoy en día a los abogados, hoy en día en este tema de tanta inquietud en el proceso laboral, y entonces hoy estamos muy contentos de la participación de la doctora María de los Ángeles López Martínez, vicepresidenta del capítulo Coahuila de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, con el tema vicisitudes para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral en México. Muchísimas gracias, Ángeles, de haber participado en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, tu academia. Gracias a ustedes, un saludo a todos y a todas los que nos acompañan, a nuestros compañeros académicos, y el reto es enorme, fue muy ambicioso querer abordar lo que está sucediendo hoy en día, las perspectivas del futuro y la nueva visión de los jueces, de las autoridades laborales que comprometidas con este país, sin duda, y de todos los abogados, lograremos sacar a buen puerto este nuevo reto. Sí, porque aparte hay abogados de todo el mundo, que son los mejores, de los mejores no de su país, del mundo. Entonces, estamos cubriendo, tú ya abordaste muchos temas en derecho laboral, el derecho procesal, ya cubrimos, por ejemplo, inteligencia artificial con José Bonet, que es uno de los más importantes, no en España, en el mundo, y muchos temas de esta naturaleza. Entonces, pues reiteramos, gracias, los esperamos en la próxima conferencia. Saludos a todos. Gracias.